Bueno, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas a Daniel Legarda, presidente ejecutivo de FedExport. Muy buenos días, Daniel, y bienvenido a nuestro programa. Janet, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia a nivel nacional. El ministro Campana trajo esta semana buenas noticias en el sentido de que se extendieron ya las preferencias arancelarias en los Estados Unidos para 300 productos, lo cual me imagino da un respiro a los empresarios ecuatorianos, pero seguimos en el mismo problema, Daniel, eso de vivir de la caridad de los países grandes. Janet, no quiero dejar de manifestar nuestro sentido de pesar también por todas las víctimas respecto a los problemas que está suscitando en la frontera norte y sobre todo también nuestro pesar sobre el secuestro y por lo tanto nuestro apoyo también al periodismo nacional. Sí, estamos todos pendientes de lo que sucede. Sin duda alguna es un tema que nos afecta a todos. Respecto al tema del SGP, evidentemente es un mensaje positivo, lo hemos resaltado de esa forma. Creo que es un buen mensaje del gobierno de Estados Unidos, no solo hacia nuestro país, hacia los 121 países que son beneficiarios del esquema del Sistema General de Preferencias, del SGP. Y nos va a dar una bocanada de oxígeno, se podría decir, por los próximos 3 años. Esto se confirmó la semana anterior. El presidente Donald Trump ya aprobó la renovación de las preferencias en un proyecto de ley que contiene otros aspectos y esperamos su publicación en el registro federal de ese país en los próximos días, ya para la plena vigencia de esta ley. Es una buena noticia, como decía, y nosotros creemos, como Federación de Exportadores, como sector exportador no petrolero del país y el sector productivo en general, que esto debe dar un nuevo aliento, un puntapié adicional para poder, como país, para poder como gobierno y como sector privado, avanzar en las gestiones y en las acciones que debemos hacer para ir hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, partiendo de la base del que ya tenemos con la Unión Europea y que ha generado resultados importantes y positivos para el país. Definitivamente no podemos seguir dependiendo de estas preferencias que son de corto plazo. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre este sistema de preferencias, que es unilateral y voluntario de los Estados Unidos, con un tratado de libre comercio como el que tenemos con Europa? ¿Cuáles serían las ventajas de un sistema frente al otro? Bueno, el Sistema General de Preferencias es un mecanismo que tiene un plazo determinado. Y finalmente, para efectos prácticos, una empresa no invierte para el corto plazo. Una empresa no invierte, no amplía su producción, no busca más clientes para 2 años o 3 años de renovación, en este caso, de un sistema como el SGP. Las empresas invierten para el largo plazo, ojalá con tiempo indefinido. Eso es lo que brinda un acuerdo comercial. Eso es lo que ya tenemos en el caso de la Unión Europea. Con la Unión Europea, hoy en día, las preocupaciones de los empresarios son: ¿cómo adapto de mejor manera mi producto? ¿Cómo me asocio para ampliar el volumen de exportación? ¿Cómo cumplo con una normativa adicional? Que bueno por el país, bueno por los empresarios, porque ese es el papel que les corresponde. Pero en los Estados Unidos las preocupaciones son otras. Y producto de esas preocupaciones es justamente que nuestras exportaciones hacia ese destino, las no petroleras, no han crecido en los últimos años. De hecho, decrecieron casi 1% el año anterior. Las preocupaciones ahí se centran en: no tengo un mercado asegurado, tengo 6, 7, 10% de arancel, no sé si es que me van a subir el arancel al día siguiente, más aún cuando tienes un gobierno en Estados Unidos que está alterando algunas condiciones de comercio. Es por esta razón que ese tipo de mecanismos, si bien va a estar ahí por 3 años y, insisto, nos genera oxígeno y es positivo, de todas maneras este mecanismo merma la soberanía nacional, la soberanía que debe tener el país para poder tener un mecanismo de largo plazo que oriente la política comercial, que oriente el desarrollo empresarial, el desarrollo de las exportaciones en nuestro principal mercado, como lo es los Estados Unidos. Definitivamente creemos que se debe trabajar en ese sentido. Ha habido mensajes positivos de los 2 gobiernos, visitas de autoridades de Estados Unidos acá, visitas de nuestras autoridades allá. Hemos escuchado muy atentamente el mensaje del ministro Pablo Campana al respecto y otras autoridades de gobierno también. Enhorabuena. Y creemos que es importante pasar también de las palabras a las acciones. Es cierto, no es menos cierto que en el caso de Estados Unidos debemos también coordinar un tema de agenda. Estados Unidos en este momento tiene una gran concentración de su aspecto comercial, de sus funcionarios de comercio, en la renegociación del NAFTA, del Acuerdo de Libre Comercio que tiene con Canadá y México, que es de conocimiento público. Pero se pueden abrir espacios importantes de agenda para poder empezar a conversaciones bilaterales. Pero hay parte que nuestro país también debe hacer. Ecuador debe también dar señales claras en ese sentido. Enhorabuena por los mensajes, insisto, son positivos, pero sector público y sector privado deben dar señales claras, visitas a ese país, y sobre todo debe haber señales claras de nuestro gobierno
en avanzar en esa discusión y en poder sentarse a conversar sobre los puntos que distorsionan el comercio, que son los llamadas trabas comerciales o irritantes comerciales, que las hay de los dos lados y las tienen muchos países en las relaciones comerciales, pero que hay que abordarlas y hay que sentarse a conversarles, ¿no? En el caso del Ecuador, tenemos ahí, por ejemplo, el tema de los tratados bilaterales de inversión, que es un tema que se dio un texto, pero no sabemos exactamente el contenido de ese texto, pero se debería avanzar en esa dirección también. Tenemos temas, por ejemplo, de restricciones en cuanto a importaciones de productos agrícolas, por ejemplo, cuando no debería ser así, porque Ecuador tiene compromisos internacionales en donde debe atarse a ciertos procedimientos que deben ser automáticos en la importación de productos, ¿no? Y actualmente no lo son, se quedan en el escritorio de un funcionario público. Pero digamos por ejemplo, que ¿no? 3 años en este momento para poder limar todas esas asperezas, afinar todos los detalles y llegar a un buen acuerdo, ojalá lo antes posible, ojalá no se tomen estos 3 años de preferencias arancelarias para poder llegar a un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Sí, nosotros, ahí hay tiempo suficiente, 3 años, como para pero no deberían tomarse los 3 años, Daniel, porque si no, a los 3 años vamos a estar otra vez sufriendo porque si nos renuevan o no, o porque se firma o no el Tratado de Libre Comercio. Así es, Janet, y es por eso que nosotros creemos que es vital que el anuncio del plan económico del gobierno debe contener, así como debe contener importantes aspectos en materia fiscal, de ordenamiento fiscal, sobre todo porque es un desorden, la caja fiscal, tema de deuda, pero debe también contener el paquete productivo. ¿Qué se va a hacer para que las empresas tengan certeza en el mediano y largo plazo? Se puede invertir, se puede saber que la cancha está trazada y no vamos a cambiar cada 3 meses las reglas. Creemos que, por lo tanto, el tema de Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, similar al que tenemos con la Unión Europea, debe ser planteado como un elemento dentro del plan, así como también el proyecto de ley de inversiones, que contiene aspectos muy positivos. Ya hemos enviado nosotros observaciones al respecto de ahí, porque nos parece que hay algunas cosas que se deben complementar, pero también es un tema muy positivo que le brinda certeza desde el pequeño emprendedor hasta la gran empresa para invertir en el país. Son temas que deben ir de las manos, el de la inversión, el de comercio exterior, el caso puntual de Estados Unidos, y que deben formar parte de este plan económico productivo integral que el gobierno ha anunciado lo presentará la siguiente semana. Así es, se ha anunciado que para el lunes ya se presenta este plan económico y, digamos, en lo que compete a los empresarios, el ministro Pablo Campana dijo esta semana que no se va a subir el IVA, porque se hablaba de que una de las medidas iba a ser subir el IVA entre 2 y 3 puntos. Y que también, pues sé que está peleando muy fuertemente adentro para que tampoco otra de las medidas sea un incremento de los aranceles. ¿Cómo ven ustedes esta posición del ministro Pablo Campana y sobre todo frente a la cantidad de empresarios que está trayendo con interés de invertir en nuestro país? ¿Qué efectos tendría el establecer lo contrario? Es decir, por ejemplo, incrementar los aranceles. Janet, un breve análisis de la situación económica actual que tenemos en el país, que es muy crítica, por cierto, es compleja, pero hay alternativas para salir adelante y para poder sobrellevarla. Sin embargo, hay que saber que la situación económica en la que estamos hoy día es el resultado de 10 años de política productiva y económica incorrecta, errada, equivocada. No es sostenible y lo hemos venido manteniendo el sector productivo, el análisis académico, muchos analistas, lo hemos venido sosteniendo durante muchos años atrás. El modelo económico aplicado desde hace años no es sostenible en el tiempo porque solamente se basa en el alto gasto público que a su vez está sustentado por un ingreso del petróleo y de la deuda externa. Una familia sabe que no puede vivir endeudándose o pagando el mínimo de la tarjeta de crédito todo el tiempo porque eso no es sostenible. Al final del día le van a quitar la casa o lo que adquirió. Necesita ser sustentable su crecimiento. Ecuador hoy en día, el modelo económico, si se sigue aplicando lo que teníamos en los últimos 10 años, no es un modelo sustentable y sostenible en el tiempo. Eso tiene que quedar clarísimo y es parte del diagnóstico que se debe hacer. Eso lleva entonces a las implicaciones. Bueno, entonces, ¿qué hacer en adelante? Definitivamente, bueno, el sector privado está para poner el hombro, siempre lo va a estar. Definitivamente vamos como sector privado, las personas naturales, las empresas, estamos esperando poder conversar y llegar a un acuerdo sobre una base mínima de entendimiento, de acuerdos en donde, bueno, hay algún esfuerzo por parte del sector privado, por parte de las personas naturales, pero también del Estado. ¿Qué esperarían como empresarios que haya en este anuncio que va a presentar el gobierno este lunes? ¿Qué tipo de incentivos esperan para los empresarios y qué efectos tendrán?
porque se habla mucho, ok, bájenos los impuestos. Sí, pero el fisco va a dejar de recibir una cantidad importante de dinero para poder sostener pues los gastos que ya y los compromisos que ya adquirió. ¿Cómo compensar esa baja de impuestos y cómo darle una respuesta al gobierno en ese sentido? Es decir, ¿cómo estructurar este plan que pueda ayudar a reactivar la economía? Hay varios elementos, Janet, pero para hacerlo concreto, yo creo que un elemento fundamental que está esperando el sector privado, insisto, desde el pequeño emprendedor, desde la tienda de los barrios hasta la gran empresa, es ver qué esfuerzo hace el gobierno como administrador del Estado central para disminuir el gasto. Disminuir el gasto es fundamental y es parte de esa sostenibilidad de la cual me estoy refiriendo. Y eso no lo hemos visto en los números de la práctica, sí en el discurso. Buenos mensajes, pero en la práctica el gasto corriente se ha incrementado. Uno piensa cómo puede ser posible que el gasto corriente se incremente cuando los mismos funcionarios públicos dicen que el Estado está con muchos problemas de liquidez y de flujo y de recursos. No se puede, no es sostenible. Entonces, esa variable es fundamental, reducción del gasto. Definitivamente esperamos ver también que ese plan contemple el tratamiento que se le va a dar a la deuda, un reperfilamiento, más plazo, ¿no es cierto?, y tasas más bajas que permitan dar un poco de oxigenación a la caja fiscal, pero por el lado productivo se espera que también se contengan algunos aspectos. El sector privado, el sector exportador en particular, es consciente de que existe una situación muy compleja, como decía, y por lo tanto sabemos que no se puede pedir la eliminación inmediata de impuestos de un día para el otro, pero lo que se pide es claridad en algunos temas para el largo plazo, señales claras que permitan saber que en el largo plazo va a haber claridad. Ejemplo de esto, el anticipo del impuesto a la renta, que es un impuesto sumamente distorsivo y que afecta la liquidez y patrimonio de las empresas. El ISD, que afecta muchísimo al sector exportador, de hecho se posiciona como un arancel que estamos pagando nosotros en materias primas, bienes de capital y demás. Sabemos que no se puede eliminar de un año para el otro, son 1.300 millones de dólares en recaudación aproximadamente, pero sí en un plan de largo plazo, ¿no? ¿Cuánto? 3, 5, 7, 8 años. Pero que se diga, porque ese impuesto está distorsionando muchísimo a toda la economía. ¿Y esta propuesta de que funcione como un encaje bancario, es decir, que se pague el ISD cuando uno saca el dinero, ya sea para importar bienes, insumos o para el que quiera sacar el dinero afuera, pero el momento en que ingresa nuevamente el dinero al país, se hace un cruce y se devuelve ese ISD? Puede ser una alternativa, la verdad es que no teníamos conocimiento de esto y ha habido muchos rumores alrededor de las medidas, lo cual no genera confianza. No nos podemos hacer eco de los rumores de las medidas. Lo que sí podemos decir es que estamos a la espera de que ese plan, insisto, sea integral, que contemple la parte económica, la parte fiscal, pero también la parte productiva, de claridad. Y en ese sentido, desde la Federación de Exportadores, nosotros creemos que sí debe haber una corrección del rumbo de la estrategia económica y productiva que tiene el país. No se puede seguir viviendo de restricciones comerciales, de más aranceles y de más impuestos. Lo que tenemos es que, al contrario, ser mucho más agresivos en la promoción de exportaciones y de inversiones. Eso es lo que verdaderamente va a sostener el crecimiento del país y el ingreso de nuestras familias. Perfecto. No la deuda externa, no lo que haga o no haga el Estado. Es la pujanza del sector privado lo que nos va a sacar adelante y para eso se necesita esa claridad y particularmente esa claridad en las exportaciones.